abogado Darío Domínguez, ex gobernador de Sucumbíos, a quien le damos la cordial bienvenida. Estamos con usted, abogado Jimmy Jairale Gustavo Espinosa. ¿Nos está escuchando bien? Perfecto, perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo está, abogado? Mire, ha causado gran preocupación en el país el hecho de que posiblemente un poquito antes, pero sobre todo a raíz del asesinato de la emboscada de estos 11 militares, que causó la muerte de 11 militares en Alto Punino, se haya despertado la preocupación porque la minería ilegal hoy está causando posiblemente más daño que el propio tráfico de cocaína. E incluso es hasta más fácil transportar el oro, entonces se ha multiplicado la minería ilegal. ¿Usted me puede decir puntualmente qué está pasando en su provincia? Bueno, muchas gracias, Jimmy. Un saludo para toda la teleaudiencia a través de redes sociales y obviamente de todos los medios de comunicación que se conectan. Sí, efectivamente, la Amazonía nos están destrozando. Precisamente hay un dato particular, mi estimado Jimmy, que es importante conocerlo. Desde el año 2018, el catastro minero está cerrado, pero resulta que más de 600 concesiones se entregaron de forma irregular, cuando nadie más podía participar. Entonces, claro, nos llama la atención de que precisamente este músculo financiero que es de la minería ilegal ha logrado penetrar las instituciones del Estado. Tanto es así que ha logrado tener concesiones cuando el catastro está cerrado en 2018 y también ha logrado penetrar incluso a la fuerza pública. Mire, muestra de aquello lo que pasó en Orellana. Es una pequeña muestra. Lo otro, podemos hacer un análisis respecto a la cantidad de operativos que ha hecho Fuerzas Armadas y Policía Nacional en contra de minería ilegal y vamos a encontrar muy pocos resultados. ¿Qué nos da la pauta de que precisamente cuando ellos llegan ya no encuentran a nadie? Es porque se ha logrado infiltrar esas instituciones de tal forma que les dan el famoso y conocido pitazo y pueden obviamente sacar la maquinaria, porque no es que están sacando una draga, sacan 20, 30, 40 excavadoras que su volumen es impresionante y que pasa a vista y paciencia de todo el mundo. Pero lo más grave de aquello, aparte de que se nos están robando los recursos, es precisamente que en los lugares de afectación, en las comunidades, por ejemplo, en Sucumbíos, en Cascales, Barranca Bermejo, en Sucumbíos, los grupos de minería ilegal han logrado hacer de que las comunidades puedan beneficiarse de un movimiento económico. Y ahora esas comunidades, ante la falta de presencia del Estado, salen a respaldar a estos grupos irregulares, salen a controlar de quién es el ingreso y quién sale. Porque claro, ahora ya tienen una posibilidad para ir a trabajar, tienen de forma directa o indirecta, por ejemplo, restaurantes, tiendas, comisariatos. Como es una estructura grande que está manejando este tema de la minería, pues obviamente necesitan un paquete de servicios y de necesidades, las mismas que la misma comunidad le está proveyendo. Y ahora, ante la falta de presencia del Estado, ven en estos grupos la posibilidad de haber educado a sus hijos, de llevar alimento a su casa, y ahora se salen a respaldarles. Entonces, ahora no solo abogado, basta, perdone la interrupción. Lo que usted me dice, estamos hablando de es una economía paralela, entonces, guardando las distancias. Es lo que pasaba en su momento en Colombia con Pablo Escobar, ¿no? Al mismo tiempo aprovecho para pedirle que estabilice la imagen de su celular, ¿ya? Eso. Entonces digo, es una economía paralela realmente, ¿no? Incluso conocemos, de acá, no he ido hace mucho tiempo a Sucumbíos, que hay en Sucumbíos, en Napo, hay concesionarias de estos equipos de construcción, ¿no? Donde se venden excavadoras, todo eso. Totalmente de acuerdo. Y miren, precisamente este proceso es un proceso que está llevándose millones, no está llevándose $1, $2, y eso está haciendo de que la poca presencia del Estado sea suplida por la presencia de estos grupos irregulares, están generando economía. Ahora, el año pasado se hizo una reforma a la ley minera, pero precisamente lo único que se trabajó precisamente en ese momento fue el endurecimiento de las penas. Ahora pasan a ser el doble hasta el triple, pero nunca se pensó o nunca se trabajó en una reforma que permita hacer un reemplazo a esa economía informal, a esa economía ilegal. Entonces, resulta que ahora, por ejemplo, en el tema de Orellana, se ha recuperado el sector de Orellana, cerca de 1,000 militares ingresaron allá. Esos 1,000 militares no van a estar más de 1 o 2 veces tal vez.
después se Claro, irá, pero la economía que circulaba en ese sector, obviamente el momento de la inclusión militar va a estar debilitada, pero cuando ya se vayan, ellos mismos ya se acostumbraron a un estilo de vida, se acostumbraron a tener ingresos para desarrollarse, van a llamar a ese grupo o a otro grupo para que vuelva a intervenir y vuelva a captar los hoteles, las gasolineras, los restaurantes, las tiendas, a mover esa economía. claro. Entonces nosotros lo que estábamos planteando a través de otros medios de comunicación era precisamente de que se les pueda dar la posibilidad a esos lugares de afectación para que se puedan asociar, convertirse de forma jurídica y ellos sean los prioritarios para obtener una concesión de forma legal y obviamente puedan tener la posibilidad también de asociarse con un capital internacional para poder hacer una minería de forma responsable, amigable con el medio ambiente, con la tecnología y poder extraer los recursos. De esa forma también gana el Estado, ganan esos lugares porque van a mover economía de forma legal y obviamente todos los sectores vamos a poder tener un ojo sobre quién se está explotando. Ujú, Porque ahora nos destrozan la Amazonía y no sabemos a quién pasarle la factura. Si claro. tuviéramos una concesión real, Ujú, sabríamos cuál es el responsable y podríamos hacer las acciones legales que correspondan para que nos puedan resarcir el daño ambiental que nos estén ocasionando. claro. Una consulta, abogado. ¿Cuántas minas ilegales aproximadamente hay en su provincia? ¿Han podido determinarlo? Bueno, cuando yo estaba en el proceso de gobernación, se hablaba de cerca de 30 o 40 minas irregulares. Ya. Y mire lo interesante que hicimos en ese periodo. Recuerdo en el año 2001, 2021, perdón, y 2022, ante la presencia de estos grupos de delincuencia organizada, que ya no es Ujú, uno o dos, sino ya tienen armamento de primera generación, y la presencia de las autoridades locales era complicado, logramos establecer una mesa nacional de articulación donde constaba con fuerza pública, Policía Nacional, instituciones de control como el ARCOM y todas las que corresponden, y desde ahí se direccionaban los operativos. Recuerde usted que en Buenos Aires se incursionó con más de 1.000 policías, se pudo recuperar el sector, lo propio INAPO, más de 40 excavadoras fueron decomisadas en sucumbidas de igual forma, pero esa iniciativa fue de funcionarios de su tiempo, que al final del día tenemos que salir, como es así la regla de la vida. Y luego llegaron otros, pero no continuaron con esta actividad. Ahora lo que ha pasado es que estos grupos irregulares han sobrepasado ya su músculo financiero, económico, logístico, y hoy han sobrepasado de gran manera al Estado. Entonces, lo que planteamos es que tiene que ser una reforma urgente en materia de minería ilegal para poder eh, darles una guerra, recuperar esos lugares y luego que estén recuperados para que no vuelvan a incursionar, poder hacer la entrega eficaz a los lugares de afectación, a las comunidades, a los sectores, a grupos organizados, de tal forma de que se pueda hacer una minería de forma responsable. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Gustavo Espinosa también desde el puerto principal de los ecuatorianos, muy preocupados desde acá por esa realidad y por esa conceptualización de que ya la minería ilegal llegó a ser un músculo financiero de la delincuencia organizada. Doctor, en este caso, las amenazas para la gente buena que todavía tenemos en todo el Ecuador, pero más que todo en estos rincones de la patria donde se desarrolla la minería ilegal, ¿cómo ocurren? Porque yo me pongo a pensar en que usted está siendo muy valiente al dar esta entrevista y al hacer esta denuncia. Sí, yo creo que eso lo hicimos desde el día que asumimos la gobernación. De hecho, nuestra principal prioridad era erradicar, y no precisamente solo por el hecho de la minería, básicamente por la destrucción de la Amazonía. Recuerde que la Amazonía no solo es el pulmón del Ecuador, es el pulmón del mundo entero. Y a esto está a vista y paciencia de todo el mundo. Mire, yo bajaba hace algunos días de la ciudad de Quito, me paraba en un lugar turístico que se llama Aguare, en Gonzalo Pizarro, paraba a comer. Y usted tiene una vista impresionante de los ríos y todo, y mirábamos un río que se conectaba. Y ese río, el agua era, pero totalmente turbia. Le pregunto al dueño, le digo, amigo, le digo, Edgar Rivera, se llama. Le digo, Edita, le digo, ¿por qué ese río está así? No el otro está cristalino. Y me dice, lo que pasa es que ahí están haciendo minería ilegal. Y mire cómo baja el río. Y así está pasando en muchos ríos de la Amazonía ecuatoriana.
Más bien yo agradezco y felicito a los medios de comunicación al haber puesto este tema en opinión pública, porque es la única manera en la que podamos generar una conciencia a las autoridades competentes, a las instituciones, de que le pongan asunto a esta problemática que no solo nos está robando los recursos de todos los ecuatorianos, sino también nos está destruyendo la Amazonía entera. ¿Sabe cuántos funcionarios hay del Arcón en Sucupira y Orellana? El Arcón ¿Cuántos? es una institución encargada en la coordinación y articulación de la minería legal e ilegal. ¿Sabe cuántos tenemos? ¿Cuántos hay? Cero. Ninguno. ¿Y Cero. desde dónde se opera? ¿Desde dónde se opera controla. para los permisos, para el control, qué sé yo? ¿De dónde? Desde Ibarra, desde una coordinación zonal. Imagínense, No puede en ser. Sucumbíos y en Orellana, que son epicentros de minería ilegal, igual que Napo, tenemos cero funcionarios. ¿Cómo podemos hacer un control correctivo, anticipado, si ni siquiera tenemos un funcionario de que nos pase, por último, la alerta? Pues no tenemos absolutamente nada. Y mire, Eso estos por un procesos lado, de minería- doctor, pero en el tema Mira. ambiental, por ejemplo, un inspector de medio ambiente, ¿qué hace para controlar un tráiler cargado de madera? Porque esa es otra. Talan y esa madera la venden. ¿Cómo hace para controlar si cuando pide papeles, oiga, deme el acta de lo que lleva, le sacan un arma? Mejor se hace de la Totalmente. vista gorda. Totalmente de acuerdo. Y por eso les digo, ahora el proceso se está haciendo en Orellana, pero ese proceso, si no tenemos otra alternativa para ese lugar, va a pasar que en 3 meses, miren, aquí estamos diciendo esta entrevista con fecha 20 de mayo, para poderla grabar. Ujú. Va a pasar 21. unos 3 a 4 meses en Orellana, si no se da otra alternativa. El mismo lugar que en este momento está siendo intervenido va a volver a tener por ese grupo o por otro grupo la explotación de minería ilegal, porque no le estamos dando la otra alternativa a esa comunidad, a ese sector. Les estamos dejando en el abandono, estamos quedándonos en la noticia. Acción y reacción. Estamos más o menos en lo que se diría la cacería del gato y el ratón, donde lo vamos a coger, se nos va a otro hueco y luego lo seguimos al otro lugar y al otro lugar y al final del día siempre tenemos el problema. Claro. Tenemos que dar una solución. Y ahora la Asamblea y el Ejecutivo van a cumplir un rol fundamental. Por primera vez en varias administraciones podemos tener una sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esa sinergia tiene que aplicarse para generar resultados positivos y resultados entendiendo cuál es la matriz y la raíz del problema. Para entender la raíz del problema es precisamente de que ante la presencia del Estado en las comunidades, hoy vemos que en las mismas comunidades salen a respaldar a estos grupos irregulares. Salen a pasarles los pitazos, salen a respaldarles de forma física, personal, institucional, comunitaria, como usted quiera llamarlo. Pero claro, tampoco es culpa de ellos, pues que al final del día no tienen los recursos como para subsistir. El Estado no ha generado las condiciones adecuadas en estos sectores marginales y viene un grupo y les genera una economía que, si bien es cierto, no es legal, pero también les está resolviendo problemas en todas las otras áreas. Claro, claro, tiene razón. Bien, gracias al abogado Darío Domínguez de todo lo que nos ha dicho, muy interesante. Me llamó la atención, nos llamó la atención poderosamente que no haya ni un solo funcionario de Arcoma. Eso es impensable. Vamos a hablar de ese tema. Abogado muy gentil, abogado Darío Domínguez, el gobernador de Sucumbíos, muy amable por su tiempo aquí en Un Café con JJ. Un buen Muchas día, gracias, mi abogado. estimado Jimmy. Un saludo. Gracias. Y muchas gracias por poner en opinión pública este problema que nos afecta a todos los amazónicos. Claro que sí.